me dijeron que iba a trabajar con una cosa que se llama fundamentos optoepistemológicos. Yo les envié por correo el programa y bueno, no sé, aló, soy Irán. El micrófono está ruidoso, pero no hay ruido aquí, estoy solo. Aló. Bueno, aló, ¿me escuchan ahora? ¿Se le fue el ruido? Sí. Aló. Entonces yo voy a parar esto acá mientras tanto. Bueno, discutir sobre el tema educativo en este momento es un problema, porque la crisis de la pandemia ha generado toda una discusión sobre la naturaleza del fenómeno educativo. Esa crisis se expresa en cosas como esta. El nivel de deserción está oscilando entre el 50 y el 60%. Yo doy clase, pero saben que los indicadores dinámicos, profesor de la universidad, sino que yo doy clase a nivel de doctorado y en todos los cursos donde doy clase entre un gentío y al final terminan participando de la clase muy poca gente. Entonces, el problema de que las clases sean virtuales tiene que ver con que no nos da oportunidad para debatir temas que son realmente gruesos, porque el tema epistemológico en materia educativa es un tema complejo y además con la pandemia es mucho más complejo. Noemí Klein, en un libro que se denomina La doctrina del shock, señala que el neoliberalismo aprovecha las crisis para profundizar su carácter neoliberal. La señora Davos, que era la secretaria de Educación de George Bush, de Trump, y que es la esposa del dueño de Amway, decía que bueno, que eso no se falta, que su gran mérito como secretaria de Educación de los Estados Unidos ya se acaba con las escuelas. Y el discurso educativo del neoliberalismo es una oveja, es un lobo disfrazado de caperucita. ¿Por qué? Porque entonces bajo el discurso de que la gente necesita libertad, igualdad y justicia, estamos en la máxima expresión de lo que llamamos el neoliberalismo educativo. Es decir, estamos en presencia de una narrativa que en aras de hacer la educación divertida, agradable, adaptada a tus necesidades, lo que están es desarrollando una política que exacerba el individualismo y que deja de lado un rol central de la educación, que es la socialización temprana. Si fuera solo un problema de socialización y desarrollo, porque en última instancia la gente se socializa. El problema es que hay toda una línea de investigación que se está desarrollando en el campo de la neurociencia, y cuyo principal representante es un matrimonio que se llaman Stephen Rose y Hilary Rose, que plantean que la tecnología genera efectos en la cognición que son sumamente graves.
Es un tema que yo empecé a estudiar en el año 2000. Yo empecé a estudiar sobre lo que yo en ese entonces denominaba la crisis del egocentrismo. Yo tengo un libro mío que se llama Cambio y Currículum en la Escuela. La crisis del egocentrismo, en el sentido de que el desarrollo de Europa, de lo que es la cultura occidental, produjo una conducta básicamente logocéntrica y se cambió lo simbólico por lo símbolo. Ese cambio de lo simbólico por lo símbolo trajo como consecuencia que las personas no tuvieran capacidad simbólica. Es sumamente grave porque la capacidad simbólica es lo que nos permite establecer esta conexión entre el pasado y el futuro. Un autor llamado Daniel Robert Dufour, que vamos a trabajar en el curso, plantea que los jóvenes hoy en día tienen conductas psicóticas. Sigmund Bauman, en el último libro que estaba haciendo cuando se murió, que se llama Generación Líquida, aborda el problema del amor y del ocio. Hay un autor llamado mismo Dufour, que tiene un libro que se llama Delirio Occidental, que es un libro donde Dufour aborda el problema del delirio de Occidente, que llama Delirio Occidental. No le hablo de la referencia al curso, lo estoy leyendo. Disculpa, abre la puerta ahí por una silla. Entonces, fíjense ustedes, todo esto lo estoy diciendo como una introducción a este curso, porque pensar epistemológicamente en la educación implica que nosotros nos hagamos varias preguntas. Y una de las primeras preguntas que te quiero hacer, que quiero compartir con ustedes, es si la pedagogía es suficiente para abordar los problemas educativos del siglo XXI. O si tenemos que recurrir a otros campos del saber. Mi esposa siempre me dice que ella tenía un profesor de medicina interna que le decía: quien solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, yo creo que aquí también tenemos que decir lo mismo: quien solo de pedagogía sabe, ni de pedagogía sabe. Porque ciertamente la pedagogía, que es una invención del siglo XVI, ¿no? Está atrapada por una lógica que vamos a tratar de escudriñar a lo largo de este curso. Es decir, pensar epistemológicamente significa pensar qué pensamos o qué podemos pensar de cara a la naturaleza de la realidad que estamos estudiando. Es decir, lo ontológico, este curso se llama Fundamentos Ontoepistemológicos de la Extensión Educativa. Entonces, ¿qué es lo ontológico? Es lo que es. O sea, es aquello que constituye eso que denominamos el campo de la educación, ¿verdad? ¿Y qué sería lo epistemológico? Que nos permite conocer eso que es. ¿Okay? Si yo pienso que la realidad está fundamentalmente fuera de mí, yo sería un objetivista. En consecuencia, yo, para abordar la realidad, trabajaría eso que está fuera de mí. Si yo creo que la realidad tiene sentido en la medida que yo la interpreto, soy un subjetivista. Y entonces esa subjetividad que me estructura es la que me permite establecer cómo yo abordo el campo de la educación. ¿Okay? Voy a poner dos parámetros iniciales. Ahora, yo quiero decirles que cada vez que yo doy un curso, este curso lo estructuro a partir de unas preguntas. Entonces, una primera pregunta es eso, es si la pedagogía es suficiente para abordar este tema. En segundo lugar, si no es suficiente, ¿con qué la abordamos? La editorial Pailo en Argentina sacó una línea editorial que se llama Pailo Educador. Es donde se ha quitado un conjunto de textos sobre educación escrito por no educadores, por médicos, por psicólogos, por antropólogos, para abordar el rollo de la educación desde la perspectiva de lo que esa concepción implica. Porque básicamente, ¿qué hace la pedagogía? Estudia la conducta de discente. O sea,
estudia la conducta cuando estás en condición de aprendizaje. Pero al abordar epistemológicamente este rollo, implica que nosotros hablemos un poco de qué es la naturaleza humana. O sea, qué es eso que nos llamamos, qué es eso, qué significa que seamos seres humanos. O sea, y qué nos diferencia de los animales. Y ahí hay un primer problema que tenemos que abordar, es que el mundo ha evolucionado desde el antropocentrismo, o sea, nosotros como centro de la naturaleza. Entonces, bueno, voy a seguir haciendo preguntas y después trato de responderlas. Entonces, eso que es naturaleza humana, tiene dos cosas: lo que efectivamente somos y las lecturas que se han hecho de lo que somos. Como estamos en un país que es fundamentalmente católico, pues vamos a utilizar la interpretación bíblica. Tiene que ver con el mito o con la narración de Adán y Eva. Adán, vamos a hacer corto infantil. Adán se comió la manzana que le dio Eva, instigada por la culebra, y los expulsaron del paraíso. ¿Y qué era el paraíso? Era la animalidad. O sea, la Biblia dice, bueno, y entonces Adán y Eva, después que comieron la manzana, se sintieron desnudos. Ahora, ¿por qué se sienten desnudos? Porque tuvieron conciencia de sí. Tuvieron conciencia de que ellos eran unos seres humanos. Ellos eran unos seres distintos a los demás, no eran seres humanos. Entonces dirán, bueno, pues eso pasa con los animales. Sí, ciertamente pasa con los animales. Pero porque Adán y Eva debieron haber sido un homo sapiens. Pero hay una cosa que dice Erich Fromm en el arte de amar a propósito de eso, que es importante, que es que se sintieron separados de la naturaleza. Eso es un acto de antropocentrismo. Y se sintieron superiores porque tenían alma, un don divino. Entonces, uno de los primeros problemas que hay que tratar de escudriñar para tratar de responder esta pregunta, porque es una pregunta que no sé, esta pregunta que voy a formular ahorita no la he podido responder, es que ciertamente hay una diferencia entre el cerebro y la mente. Y a pesar de las toneladas de libros que hay sobre el cerebro y sobre la mente, ciertamente no se sabe qué es la mente. O sea, todos sabemos que tenemos mente y sabemos que la utilizamos, pero ciertamente no sabemos qué es la mente. A mí me gusta decir que la mente es un sistema emergente del cerebro. Es decir, en la teoría sistémica, los insumos, los procesos y los resultados generan sistemas emergentes. Entonces, la combinación del funcionamiento de las neuronas genera una cosa emergente que se llama la mente y que se materializa por la construcción del mundo simbólico. O sea, en la medida, si yo puedo poner estos tipos de palabras para que vayan a empezar, en la medida, sí, esto es fácil, me puede escribir, en la medida en que, sí, aquí se ve, en la medida en que los hombres, la humanidad, no los hombres, porque los hombres machistas, pudo tener relaciones con la naturaleza, y esta relación con la naturaleza produjo transformación a partir del proceso de producción, ¿verdad? ¿Producción de qué? Los bienes necesarios para la subsistencia, ¿verdad? Esta producción generó un mundo simbólico, que arrancó con la pintura rupestre, ¿verdad? Que terminó en la invención de la escritura. Bueno, arrancó con el lenguaje, la Torre de Babel, déjame decir con la Biblia, después pintura rupestre y después escritura en el 4000 a.C.
si seguimos a Carl Jung, que dice que hay un inconsciente colectivo, entonces si nosotros tenemos más o menos 1 millón de años en el planeta, y tenemos apenas 6.000 escribiendo, y escribiendo de manera masiva, de imprentas del siglo XVII, tenemos, no sé, vamos a regalar unos siglos, tenemos 500 años escribiendo, leyendo. Entonces, si tenemos 500 años leyendo, nuestro cerebro, desde el punto de vista inconsciente, fundamentalmente está habilitado para hablar. Eso no era rollo, porque entonces la escuela te ponía a escribir. Lo que pasa es que Internet y las computadoras te vuelven a traer para el lenguaje visual. En consecuencia, decir que esto es una tragedia, que esto se ve al revés en la computadora, no escribo mal en la pizarra, parece como un disléxico. Decir que ciertamente estamos en presencia, entonces, educar. Ahora, ¿por qué es posible eso? Porque tenemos capacidad de aprendizaje. Entonces, hay dos cosas que distinguen a los seres humanos, varias, pero vamos a ver, que son así como fundantes. Una, que tenemos capacidad de construir un mundo simbólico, y dos, que tenemos una gran capacidad de aprendizaje. Y esa gran capacidad de aprendizaje está asociada a la relación dato, información, conocimiento. Dato, información, conocimiento. Entonces, no traje hoy, se me quedó en la casa, me salí apurado. Un escritor llamado G, que lo estoy leyendo ahorita. ¿Cómo? Que tiene un libro que se llama Inteligencias Múltiples. No se llama Inteligencias Múltiples. Sí, creo que se llama así. Si no me llamo así, después disculpe, se llama Inteligencias Múltiples en una sociedad en riesgo por un mundo hipertecnologizado. Este tipo de profesor de la Universidad de Harvard me he leído el libro 2 capítulos. Me acaba de llegaron varios libros de España y ese lo tengo ahí de lado, me llamado. Pero lo cierto es, pero le prometo que para la próxima clase lo tengo todo leído. Pero el tipo plantea una cosa que realmente me chocó, o sea, me cambió un chique en el cerebro. Y es que efectivamente él está en desacuerdo con todos los teóricos que dicen que el cerebro acumula información. ¿No? Y hace una reconceptualización de la memoria diciendo que el cerebro lo que acumula es experiencia. Porque ciertamente, y esto es una discusión, yo no me he presentado, le voy a presentar. En historia, yo soy profesor de historia, en historia, después que se produjo una cosa que se llamó el giro lingüístico, uno empezó a pensar el pasado a partir, o sea, se tomó conciencia de que el pasado se hace a partir del presente, a partir de un trabajo que escribió Walter Benjamin sobre que cuando uno ve hacia atrás, uno lo que ve es su presente. Cuando uno ve hacia atrás, lo que ve es su presente. Porque cuando viene hacia lo que tú recuerdas, lo que todos recordamos, tiene que ver con cómo las experiencias nos marcan. Entonces, oye. Escucho, pero hay mucho como ahí, ¿verdad? No ponte aquí, porque aquí tiene que ver con los ruidos de los carros. Entonces, además que a mí está pasando lo mismo. Sobre todo yo tomo en medio COVID, y yo tomo ivermectina cada 21 días, y uno de los efectos de la ivermectina es que produce cierto nivel de azúcar. Bueno, también el COVID. El COVID no, el COVID No, y también el efecto acústico. Mi profe lo
una concha, Claro. entra el ruido del motor, apaga lo demás. Entonces, fíjense usted, entonces, Ese marketing. sí, La vida es. entonces, ajá. Entonces el rollo de qué significa, el desarrollo de esta lógica obliga a que pensemos entonces, bueno, son experiencias y no memoria. Porque este tipo, lo que nosotros podemos demostrar es una locura que se le metió en la cabeza al director de investigaciones de Google, que él dice que él va a pasar su cerebro a una computadora. Y hay un trabajo que se llama que va a pasar las 24 horas después de que un cerebro humano entre en una computadora, pero este mundo se va a acabar. Pero entonces ese libro da un margen de esperanza porque plantea que las computadoras en última instancia no pueden procesar experiencias. Porque hay una relación ahí entre mente y cuerpo que es muy importante. Nuestro llamado Gregory Bateson, que es el hijo de Bateson, el que inventó Patterson, que es el padre de la genética, y Bateson era el esposo de Margaret Mead. Y a pesar que Gregory Bateson se murió en los años 80, bueno, se murió en 1980, sus libros son unos libros que de verdad marcaron un futuro en términos de esta línea de desarrollo, porque fueron los creadores en el MIT de todo lo que tenía que ver con la línea de desarrollo vinculada a la cibernética, la biología y la genética. Entonces, después Don Dider, que es el presidente del Resort de Cerebral de Francia, plantea que podemos llegar a inyectar un libro que se llama el cerebro a medida, que podemos llegar a inyectarnos conocimiento. Que por cierto, está una película de Keanu Reeves donde él hacía papel de mensajero, con una microchip en el cerebro. Y en lo que se llaman las computadoras cuánticas, lo que está tratando es de ver cómo operan computadoras con las capacidades neuronales de personas. Sobre todo porque quiero resolver un problema del diseño de las ecuaciones diferenciales que hagan posible eso. Entonces, la otra pregunta que tendríamos que hacer, aparte de la naturaleza humana y de qué es el aprendizaje de conocimiento, es que cuál es la única ventaja de ser profesor siendo rector. Entonces, miren ustedes, entonces la otra pregunta que nos haríamos es ¿qué significa pensar la educación desde Venezuela? Desde Venezuela. Sí, desde Venezuela, en el siglo XXI. Y creo que es la pregunta epistemológica. Aquí estoy siguiendo la pregunta que se hace Juan José Bautista en su libro, el cual les recomiendo que se lea, que se llama, ya que se consigue, que se llama el Premio Libertador, es barato, se llama ¿qué significa pensar desde América Latina? El libro Está en la librería del sur. está en la librería del sur, y está en la bolivariana de la librería, PDF también se va. y está en PDF, eso. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y Juan José Bautista dice en ese libro, más o menos textualmente, que cuando uno se propone pensar con rigor la realidad, el pensamiento que surge ante uno es necesariamente creativo. Entonces, este curso tiene como finalidad que nosotros pensemos con rigor los problemas educativos. Y eso tiene una tragedia. Y es que la élite venezolana, de derecha, de centro y de izquierda, no está pensando en el problema educativo. ¿Está pensando? El problema educativo. O sea, la guerra económica, el rollo de la polarización, todas esas cosas que han pasado en eso,
una de las cosas más nefastas que ha generado es que los políticos que tienen la finalidad, o los dirigentes del país, a veces, no todos son políticos, los curas son políticos, los empresarios son políticos y los políticos son políticos. Los dirigentes del país andan a la defensiva. Entonces, normalmente lo que debaten son las carencias de los países, pero no debaten los retos que significa una educación distinta. O se previo a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue que aceleró ese proceso. El último libro salió en marzo. El último libro de Boaventura de Sousa Santos se llama El futuro ahora. Y se llama De la pandemia a la utopía. Un libro difícil. No porque sea difícil de leer, se lee muy bien, además que Boaventura escribe sabroso. Sino que es un libro que en cada página, yo no sé, me he leído yo, no tengo ni idea. Pero entonces cada página, yo creo que ese es el libro mejor logrado de Boaventura. Yo me he leído, bueno, para de los libros de él, yo me he leído 15 libros de él, de su extensa, porque Boaventura tiene como 50 libros publicados. ¿El título del libro? El futuro, ¿cómo se llama? De la pandemia no, que decía. Ah, Todo es ahora por el futuro. el futuro es ahora, de la pandemia a la utopía. Parece que tú sabes que yo me aprendo los nombres de los libros después que los termino de leer. Como lo estoy leyendo, pero yo me he leído ya como a mitad del libro. Tiene como 20 y pico capítulos. Es 500 páginas. Pero siento que el libro es una radiografía difícil de lo que está pasando hoy en día y plantea unas interrogantes que no tienen solución en este momento. Porque ciertamente ese libro describe con crudeza cómo lo que plantea Noemí Klein en la doctrina del shock se está poniendo en práctica. Y hay una dificultad para comprender la naturaleza de los cambios que se están dando en la sociedad. O sea, los peces no se dan cuenta que nadan en el agua hasta que los sacas de ella. Entonces, yo creo que está pasando algo similar con el problema de la educación. O sea, voy a hablar primero de educación básica. Bueno, yo creo que la propuesta que está haciendo el ministerio se agotaron. ¿Qué implica ello? Venezuela tiene un rezago educativo importante y el chavismo lo resolvió. Robinson. Pero Pablo Gentile, en un libro que se llama Pedagogía de la Igualdad, desarrolla una categoría que se llama inclusión excluyente, que yo creo que es el caso de Venezuela. O sea, que tiene que ver con que ciertamente tú incluyes a la gente en el aparato escolar, pero las cosas que la gente aprende en el aparato escolar no les sirven para resolverse la vida. Claro, ahí se parte una premisa que es incorrecta, que cree que el problema educativo, que la educación va a resolver el problema del país, y la educación contribuye, tributa, pero hay otros factores que inciden en eso. Entonces, Juan Carlos Tevez, antes de morirse, escribió un libro que se llamaba La Nueva Agenda Educativa, pero no un libro de Juan Carlos Tevez, pero un libro
de este Tantini, que tiene el libro sobre presión social. Y en ese libro, Juan Carlos de Esto escribió un artículo que se llama Las políticas de la nueva subjetividad. Tiene que ver con qué tipo de ciudadano vamos a construir, qué tipo de hombre y de mujer vamos a construir. Pero yo creo que Venezuela no tiene una política en esa materia. No tiene una política. No la tiene el Ministerio de la Cultura, no la tiene el Ministerio de Educación, no la tiene el Ministerio. Hay programas, por ejemplo. Yo creo que el mejor programa de gobierno en esa materia es los chavitos que están en el teatro César Rodríguez. Yo creo que esos chavos pagan su bolilla. Todo. Porque efectivamente, fíjense ustedes, esta muchacha, la esposa de Pedro Landero, ¿cómo se llama ella? Que fue Carolina Cestari. Yo ese tipo no la conocía, no sabía quién era. Y un día estoy viendo televisión en Canal 8 y hay un programa con el presidente Maduro. Y la tipa empezó a explicar, bueno, la señora, gratis, la señora empezó a explicar cómo ellos formaban a los chavos para el teatro. Yo me quedé impactado. Ella es maestra. Yo no sé, yo no la conozco a ella. Después se hizo famosa porque fue enfermera y tuvo que mirar. Pero yo no sé, o sea, alguien me dijo, esa es la esposa de Pedro Landero. Ok. No tenía ni idea de quién era. Y yo escuché esa sesión hablando y yo me impacté. Incluso me acuerdo que yo estaba en una clase en ese entonces, me regresé a rezar, dando tecnología. Y entró ese debate y se formó un rollo ahí porque había gente que era de teatro. Pero me impactó. Pero creo que ese es. Porque eso no es una política, eso es un programa. Y el Ministerio de la Cultura, bueno, tiene todo el desarrollo de una cosa que ellos denominan diálogo, pero eso no es verdad. Ahora, eso que se llama la construcción de la nueva subjetividad, que hoy en día se está discutiendo en el mundo, pero para nosotros es obligante, porque nosotros dijimos que vamos a construir el socialismo. Y construir el socialismo desde el punto de vista de la subjetividad implica que tú niegue los valores del capitalismo. Bueno, pareciera que no es así, porque cada vez más se estimula la creación de centros comerciales. Ahora, ¿qué significa que se cree un centro comercial? Hay una venezolana que en los años 80 se ganó el premio del mejor libro del Festival de Arquitectura de Nueva York. Esa venezolana se llama, no sé si está viva todavía, Celeste Odalquiaga. Y escribió un libro, de cuyo nombre no me acuerdo, que lo editó Monte Ávila, donde ella desarrolla una categoría que viene del psicoanálisis que se denomina la psicastenia. ¿Le da el apellido nuevamente? Celeste Odalquiaga. Yo consigo el libro, pero lo tengo en mi casa, para que no me acuerdo ahorita, y lo utilicé en mi tesis doctoral muchísimo. Así que ahorita no me viene a la memoria el nombre. A lo mejor me recuerdo de aquí, ¿cómo se llama? Megalópolis. Entonces, Celeste Odalquiaga desarrolló en ese libro una categoría que se denomina psicastenia, que consiste en el sentido de pérdida espacial que se produce en los moles. O sea, los moles, que son centros comerciales gigantescos, están diseñados para que tú pierdas tu identidad y te conviertas en un consumidor. Eso después lo trabajó en profundidad, escribió más de 30 libros sobre eso, Simón Bauman. O sea, Simón Bauman, con la categoría Mundo Líquido, desarrolló toda una teoría para abordar eso. Y yo hace como 10 años, o más años, me encontré un tipo en el camino que se llama Daniel Robert Dufour, que es psicoanalista, es lacaniano, y Dufour escribió un libro que se llama El arte de reducir las cabezas, que es un libro que explica bueno, el rollo que estamos metidos. Para terminar para salirme de Europa, la otra autora que creo que debemos trabajar se llama Rosy Braidotti, que
escrito muchos libros, que se llaman Sujetos Nómadas o Sujetos Nómiadas, porque tiene que ver con ella feminista. Pero ella tiene 2 libros que creo que debemos trabajar. Uno se llama Lo Posthumano y el otro se llama El Conocimiento Posthumano, que son libros que plantean qué cosa es esa de la poshumanidad. O sea, en qué momento vamos a dejar de ser humanos. Y que tiene que ver con las transformaciones del cuerpo derivadas del desarrollo tecnológico. Eso es Occidente. Porque tiene que ver con eso que se creó, el mito que se creó, y aquí estoy usando el mito en el sentido como yo nunca lo uso, como falso relato. Entonces vamos a poner el fetiche mejor. El fetiche que se creó con el rollo de que con internet se solucionaba el problema del conocimiento. Entonces, eso tiene que ver con confundir el dato de la información con el conocimiento. Entonces, para que tú conviertas información en conocimiento, tú tienes que tener unas herramientas que hasta ahora solamente la dan los maestros. Así de sencillo, o sea, ese rollo, eso del autoaprendizaje es una utopía. De 1 a 100. Es una utopía, o sea, eso del autoaprendizaje. O sea, es una vaina que inventó el neoliberalismo para reducir costos de la educación. Eso es verdad. Tú aprendes porque otro te enseña. Es más, el otro te estructura, ya voy a explicar eso. El otro. Ese otro va como mayor. O sea, cuando uno es chiquito, recién nacido, y uno dice, ¡ay, Rubéncito está hablando! Tu papá o tu mamá te da lo más importante en tu vida, te dan la subjetividad. Entonces no hay un mecanismo que te haga que tú mismo eres. Es como que si la gente se masturba y cree que está teniendo relaciones sexuales. No es verdad. Esto no es verdad. Discúlpeme lo grotesco el ejemplo, pero no tengo tiempo de explicar muchas cosas porque esta materia es muy larga. Inobjetable. Entonces, lo que te permite aprender es que alguien te enseña. Habla porque alguien te enseña. Incluso en el chavismo hubo una época que algunos tipos se pudieron decir, no, que Pablo Freire decía que nadie enseña a nadie. Eso no es verdad, pero Freire nunca dijo eso. Porque además es parte de la premisa de que la gente aprende sola. Y tú aprendes como otro, nadie aprende a hablar por sí mismo. O sea, así es decir, usted no se conecta con nadie y usted nunca aprende a hablar. Y después se conecta, después de cierta edad, y no va a aprender a hablar. Porque además hay un autor llamado Roger Bartra, que tiene un texto que se llama La antropología del cerebro. Roger Bartra básicamente Roger Bartra es antropólogo y parte de la mexicana. Y el tipo se pregunta que por qué el cerebro del Homo sapiens es distinto al de la actual. Y desarrolla una característica del cerebro que se llama el exocerebro, que es una película que tenemos al lado del cerebro que mide más o menos como 2 milímetros. Y es donde se aloja el mundo simbólico. Ahora, Roger Bartra sigue desarrollando ese libro. Yo me leí la primera edición, después sacó otro libro que se llama algo así como Cerebro y Libertad, y entonces después lo pegó en un solo libro. Entonces, lo que pasa es que el exocerebro opera en el medio ambiente. O sea, todos tenemos la misma morfología cerebral. Todos tenemos la misma morfología cerebral. O sea, todos tenemos 2 lóbulos cerebrales, tenemos lindo y por eso. Ahora, el cerebro es como la cara. Cada cerebro es único. Y es producto de tu experiencia. En consecuencia, las cosas que tú tienes, los surcos que tú tienes en tu cerebro, la forma como están conectadas las neuronas, etcétera, etcétera, tienen que ver con tu experiencia vital. Y entonces, cada cerebro es la vida de la gente. Porque además es claro. Mi esposa siempre dice, yo soy médico, que uno es lo que come, pero el cerebro es el único organismo que definitivamente tiene que ver con tu experiencia. Entonces, si eso es así, ahora, ¿qué hizo el liberalismo?
también en Europa. El liberalismo hizo una cosa, construyó una narrativa, un fetiche, diciendo que los individuos, eso no es verdad, nadie es individuo sin el otro. Porque a pesar de que la condición que te hace convertirte en humano es tomar conciencia de sí, esa conciencia de sí la tomas en el otro, porque nadie vive un idioma solo. O sea, tú siempre piensas en el ser humano, en colectivo, no individualmente. Porque los fenómenos que nos han hecho trascendentes, como son el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, la escritura, son fenómenos colectivos. Entonces es mentira, ¿no? O sea, que en el siglo XV se inventó una narrativa diciendo que los individuos podían. No, los individuos podemos colectivamente. Y esa es la categoría sujeto, que es la que vamos a utilizar. ¿Cuál es el sujeto pedagógico? Que es el otro elemento, que es otro interrogante. O sea, reconstituyo para la amiga que acaba de llegar. ¿Qué significa? ¿Es posible pensar la pedagogía en el siglo XXI solo de la pedagogía? En segundo lugar, ¿qué significa pensar eso desde América Latina en el siglo XXI y desde Venezuela? Y ¿qué significa? ¿Quién es el sujeto pedagógico? ¿Cómo se caracteriza? ¿Okay? Entonces, ustedes los tres son de doctorado, ¿verdad? Okay. Bueno, pues yo creo que la gente de la maestría no está conectada. Ay, no, me estoy conectado, no me reconozco, yo soy Ley. Yo soy la que tengo amor de profesora aquí, de profesora ya por ese pasar. Entonces, ¿ustedes ahí qué se meten? Segundo. Entonces, una de mis cosas que voy a decir, se lo he dicho a Nancy, pero ahora porque ahora me igualé. Lo he dicho a Nancy, una directora del CNC, lo digo a la gente, que ayer lo dije en una conferencia que hay en la bolivariana, y lo voy a decir esta tarde en una conferencia que voy a dar a Simón Rodríguez. Hermano, los doctorados tienen que servir para que nosotros pensemos con rigor los fenómenos que estamos estudiando. Y eso implica horas largas. No hay otra forma. O sea, eso implica que la gente se sienta a estudiar. ¿Cuándo? Todos los días por el resto de su vida. Porque si no, usted no puede pensar. Bueno, inventamos la rueda todos los días. Nosotros creemos que somos muy originales y estamos diciendo cosas que se inventaron hace 20, 30 años. Y lo más grave es que no podemos pensar creativamente. Hay un autor llamado César Mihai, donde ella cómo se escribe un nombre hiper enredado. Hola. Es más, aprendí a pronunciarlo porque alguien me dijo que se lo quería decir César Mihai. Bueno, un nombre que tiene sonatas K, J, hola. Tiene un libro que se llama Creatividad. Tiene varios, tiene otro que se llama Fluir y tal. Y si a Mihai dice algo en su libro, que es verdad, dice que los actos creativos, en promedio, los actos creativos que son innovaciones profundas, en promedio son eventos que se producen entre los 20 y los 30 años de investigación. Y uno de los problemas que tenemos, y esto es otro efecto terrible de la guerra económica y de la polarización, y es que el hecho de que el chavismo tenga tantos años en el gobierno y cada vez sea más acusado, ha generado al interior de los pensamientos educativos buscar respuestas políticas de fenómenos que no son de rápida solución. Entonces, hay que pasa mucho en la bolivariana. Entonces, si el gobierno mañana inventa que la vaina no es el plan de la patria, sino el plan del camino, entonces hay que cambiar el plan de la patria por el plan del camino. Eso ha pasado con todo eso. Amanda, Luis y yo somos de la bolivariana. Eso es una vaina terrible. Entonces, cuanta cosa inventa el gobierno, entonces quieren meterla en el programa. Y entonces los procesos de maduración que implica la construcción de conocimiento tienen gracia. Eso no implica que no se piense en la realidad, No hay perspectiva de pensar a futuro. No, porque no hay horizonte temporal. Entonces el horizonte epistémico, que será la otra pregunta, ¿cuál es el horizonte epistémico de la educación en el siglo XXI en Venezuela? Se achica. Y entonces el pensamiento
voy a utilizar una palabra que a mí me gusta utilizar, no tiene tesitura epistemológica, o sea, la tesitura tiene que ver con la amplitud vocal, entonces se achica el pensamiento epistemológico, que en última instancia es el pensamiento político. Entonces, ¿qué significa que se achica el pensamiento epistemológico? Que las soluciones son inmediatistas. ¿Okay? Fíjense ustedes, pero es un fenómeno que es contradictorio y dialéctico, porque lo que ha permitido salvar esta revolución tiene que ver con la organización popular, ¿okay? Que tuvo su máxima expresión en un momento donde no había organización popular, que fue cuando a Chávez lo secuestraron. Okay. Se calcula que en ese momento se movilizaron en Caracas más de 1 millón de personas. Y el proceso se tradujo en organización popular, en misiones. Ahí hay una sabiduría muy importante. Y entonces toda la estrategia que ha desarrollado Estados Unidos contra Venezuela apunta a producir efectos que acaben con la organización popular. Es un logro. Pero solo la lógica de la organización popular no soluciona el problema educativo. No voy a hablar de lo demás porque no me interesa. A efectos de este curso, no soluciona ese problema. ¿Por qué? Porque en la medida en que la economía, sobre todo la economía financiera, se convirtió en la punta del ataque a Venezuela, el rollo de la moneda, el dólar, ¿verdad? Toda la organización popular termina siendo marginal ante ese fenómeno. Es marginal. O sea, ¿cuánto contribuye la organización popular al PIB? Entonces, lo que dinamiza la economía, la política y la guerra en Venezuela es marginal al instrumento fundamental que usa el chavismo para confrontar. Eso que pasa en todos los ámbitos de la vida pasa en el fenómeno educativo. Porque nuestras escuelas siguen siendo fundamentalmente escuelas que se rigen por el modelo frontal de enseñanza. Y ese fenómeno lo profundiza la educación mediada por la tecnología. Estoy aquí hablando y la gente me escucha. Es más, otros hacen otra cosa, ponen a grabar esa vaina y se van. Y dicen que algún día la van a escuchar. Y la interacción, bien, gracias. Y entonces se inventan un conjunto de técnicas para eso. Pero hay una técnica que es insustituible, que es que yo te vea a los ojos cuando tú estás hablando, cuando estoy dando clase. Una habilidad que desarrollar, ¿ustedes son maestros? ¿Tú eres profesora? No, ¿tú eres profesora? ¿Usted es profesor? Ok. Los que tenemos años dando clases, ¿no? Sabemos, viendo a los estudiantes a los ojos, si entiende o no entiende. Sin que te diga nada, porque es una habilidad, eso que llama Donald Trump la maestría. La reciprocidad. No, pero además tiene que ir con una cosa. O sea, Donald Trump dice que uno realmente aprende cuando hace cuando tiene maestría. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Cuando el aprendizaje se hace inconsciente, o sea, y el ejemplo es como uno aprende a manejar. Y si es un carro que es sincrónico, peor. Todos recuerden la primera vez que agarramos un carro. No te mueves. Cuando agarras veterinaria con el carro va. Tú ves las mujeres que se pintan los ojos manejando. ¿No? Entonces eso tiene que ver que el aprendizaje se vuelve un aprendizaje inconsciente. Pero cuando tienes aprendizaje inconsciente, cuando tú sabes tanto hacer una cosa que la haces sin pensarla, que es el aprendizaje inconsciente, te conviertes en un maestro. O sea, tienes maestría en esto. Entonces, cuando uno tiene tantos años dando clases, sobre todo si le ha dado clases a niños, ¿no? Porque los niños y los viejos somos incontinentes. En el medio uno es un hipócrita. No, un hipócrita no, tiene una máscara, para decirlo como lo dice Frank Fanon. Entonces, sobre todo cuando uno trabaja con chamos, que tienes que, con niños muy pequeños, que tienes que leerle lo que están pensando, entonces tú desarrollas una habilidad que te permite ver si. No. Entonces, eso es insustituible. Eso
das ninguna computadora, porque tú eres humano en la medida que otros humanos te enseñan. Ahora, ¿por qué entonces todos los teóricos, tecnólogos dicen, pero profesor, usted ve, mano, porque esa es la narrativa que les interesa desarrollar al liberalismo? Porque lo que les interesa es que los humanos seamos fundamentalmente consumidores. ¿Para qué? Para que la máquina de la industria siga. Entonces, el COVID aceleró ese proceso. Lo aceleró. Entonces, antes que usted llegara, yo estaba discutiendo con un amigo mío, al cual quiero mucho, porque es el presidente de Harvard, o sea, el tipo dirige 68 universidades. Bueno, entonces no él cree que la solución es que privaticemos. No lo dicen así abiertamente. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Que no tenemos real. No, para yo no sé. Lo cierto es que si nosotros construimos esa universidad, eso está en contra de lo que dice la Constitución y de lo que dice el proyecto Chávez. Ustedes me dirán, pero no hay real, nos están atacando. Bueno, lo que pasa es que esa es una victoria en el corto plazo, pero yo creo que hay mucho de la lógica del béisbol en esto. En el sentido de que cuando uno está jugando béisbol un campeonato, tú dices, yo gano el juego de hoy, mañana veo cómo hago. Entonces, porque bueno, en el béisbol el pitcher es central. No es como el básquet, es como un laboratorio que tú atacas y defiendes muy rápidamente. Entonces, eso es una narrativa del liberalismo. Y el liberalismo quiere un ciudadano que no sea solidario, que no sea, que sea fundamentalmente un tipo egoísta y que vea como absolutamente normal que unos tipos exploten a otros. Vean, esta es la época más salvaje que tenemos la humanidad. Porque 100 familias tienen la mitad de la riqueza del planeta. Tienen 7.000 millones de habitantes. Es un acto de barbarie. Ahora, hay todos los dispositivos culturales, educativos, que hacen de eso una cosa normal. Entonces, ¿cuál es el sentido de la educación entonces? O sea, ¿para qué Carrizo nos vamos a poner que nuestros hijos estudien? Que inviertan 20, 25 años de su vida estudiando, ¿para qué? Para que sean unos marginales. Porque no pueden disfrutar, porque están al margen de la sociedad, porque a pesar de que tienen altos niveles de escolaridad, no pueden disfrutar de los bienes de la sociedad. Uno de los primeros libros que yo leí sobre el neoliberalismo, una de las cosas que decía, hablando de los pobres en Estados Unidos, o de los clochards en Francia, que son la gente que vive en las calles, es que cuando usted pierde el trabajo, así usted sea PhD, va para la calle. Entonces, el neoliberalismo fundamentalmente lo que genera es inseguridad. Y toda la narrativa gerencial del neoliberalismo dice, estamos en un mundo de incertidumbre. Entonces entonces al final te dicen, pero tú puedes ser exitoso. Te viene Carlos Fraga. ¿No? Y entonces Carlos Fraga y el discurso del neoliberalismo, en toda América Latina hay un Carlos Fraga. Lo pongo en Venezuela, Carlos Fraga, pero es más famoso. Entonces bueno, Pax, no tengo nada personal contra él, pero él narra un discurso donde parte del principio de que el éxito individual es lo que hace. Entonces ahorita hay unas teorías que se están desarrollando a propósito de la pandemia, que tienen que ver con las teorías mediadas por las TIC, que dicen que el problema es que vamos a tener currículos individualizados. Y eso que se llama la construcción de la identidad, que se da por la relación que tenemos, bueno, que nos hace venezolanos nosotros. ¿Ok? Eso se pierde. Por eso se construye en la escuela, en la comunidad, en el barrio. Porque entonces además hay una patología que de los pocos países que están trabajando son los chinos, que es esos chavos que no salen de su casa porque han tenido pegado al computador y que están enfermos, que son psicóticos, porque la realidad la ven a través de la pantalla. Entonces, bueno, ese es el tipo de ciudadano que tiene el mundo. No, el mundo no, lo que dirigen. Y entonces, esta pelea, ¿por qué tú crees que a Chávez le tenían tanto odio? Porque Chávez
fue de los pocos tipos que fue capaz de decir, hey, ese tipo de mundo no nos sirve. Entonces me meto en América Latina. Porque nosotros vivíamos de una determinada manera. Los aztecas, los mayas, los incas, los caribes. Y llegaron unos tipos y nos invadieron y nos conquistaron. Y entonces esos tipos dijeron que la gente civilizada era la que era blanca, que era católica, que era heterosexual y que era patriarcal. Entonces, y los demás éramos carne perro, éramos inferiores, éramos salvajes, éramos bárbaros. Y se inventó una ciencia para eso, que fue la antropología, para caracterizar a los salvajes. Y surgió el mito de Tarzán y de Bambi, perdón, de Tarzán y del fantasma. ¿Por qué? Porque tenía que ver que llegó un tipo de África. Entonces los africanos tenían todo su dedo viviendo en África, pero la verdad es que podía hablar con los monos porque era blanco, ¿no? Y dominaba a los animales, porque era el hombre superior. Y ese concepto de hombre superior viene de la ciencia, que tenía como finalidad que los seres humanos controlaran al mundo. ¿Ok? Lo controlaran. Y estoy suavecito dando esta clase, me van a hacer las 11 y nada, estoy como que estuviera empezando. Entonces esa construcción epistemológica, bueno, está allí. Y esa construcción epistemológica es la que nos permitió desarrollar este imaginario del mundo, que en Venezuela enfrentaron mucha gente, porque habla de tres: Simón Rodríguez y Simón Bolívar, y Rosso. Entonces, y en América, entonces se llevó la primera gran revolución, la verdadera revolución, que fue la revolución haitiana. Porque los haitianos no solamente se ganaron a los franceses, sino que inventaron un idioma y una religión. Y entonces, a partir de ese idioma que él salió, que es el vudú, y ese idioma que es el creol, el patuá, el creol, los tipos construyeron una cultura a otra y expulsaron a los blancos. Y rescataron su identidad africana. Entonces, ¿cuál es la escuela que se fundó en Venezuela? La escuela que se fundó en Venezuela fue la escuela que decía que los principios cristianos, católicos, eran los principios, que los blancos eran superiores que los negros, por eso ellos podemos usar manto y mantilla a las mujeres, les decían mantuano, y que había unos tipos que eran inferiores y que desarrollaban oficios viles, de vileza. Y por eso es que el papá de Francisco de Miranda, a pesar de que el tipo era catirito, se arruinó buscando los títulos nobiliarios en un examen de pureza de sangre, para que el tipo pudiera ser militar. Porque si no hubiese tenido vida, porque el viejo era algo así como un ferretero. Entonces, nuestra educación, como dice Aníbal Ponce, fue una educación clasista. Una educación que tenía como finalidad que los ricos se formaran para seguir dominando a los pobres. Y el eje de esa dominación fue la religión y la ciencia. Eso se llama la colonialidad del saber, que tiene que ver con el desarrollo de asimetría para que el saber es el europeo. Y eso lo denomina Boaventura de Sousa Santos el epistemicidio, que tiene que ver con la muerte de los saberes locales por una ciencia alienígena, o sea, una ciencia que vino del extranjero. Y entonces, cuando decíamos que los civilizados eran blancos, católicos, heterosexuales y patriarcas, estábamos hablando de una colonialidad del ser. O sea, el sujeto moderno es ese, que es machista, que es heterosexual, que cree en Dios y que es blanco. Los demás son carne perro. Entonces la gente invierte dinero para blanquearse, no hay que liarse. Porque el ideal del hombre es el blanco. Ese es el que es bonito. Pero el mundo de los mujeres, el mundo del hombre.
Y entonces el neoliberalismo convirtió el amor en pornografía. ¿Por qué? Porque todo es mercancía. Entonces la educación tributó a ese modelo. Entonces hay una colonialidad del ser, que es este tipo de sujeto, una colonialidad del saber, que el saber que se sabe es el que tributa a eso. Hay una colonialidad del poder que tiene que ver con justificar que un país se domine a otro. Hay una colonialidad de la naturaleza que tiene que ver con la naturaleza de conseguir un objeto que tú vas a transformar, y por eso es que el 90% de los libros de epistemología dicen que la epistemología es la relación sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque parte de la premisa, que son antropocéntricos, que el hombre domina a los demás. ¿Okay? La naturaleza a otro hombre, etc. ¿Para qué? Para naturalizar la explotación. Para naturalizarlo, o sea, para hacer natural que hay unos tipos que tienen derecho por Dios, ¿no? Primero, trataba de Tordesillas, ¿no? Por Dios, a que domina a otro. Entonces, que tiraron que unos tipos que están en nuestra, y chao, y todo el que se pose, nos lo tiramos por el cabello. Donde el creó, había más o menos 75 millones de indios, y 80 años después quedaban 65 millones. Se los tiramos. Por cierto, porque a la gente le gusta hablar de la guerra. Tú dices algo, háblame de bioterrorismo, y la gente piensa en los árabes. No, los primeros bioterroristas fueron los españoles y los ingleses, que venían contaminados de sus enfermedades y se la metían a los indígenas para matar. Entonces, el mundo al revés, se queda la galeana. La gente dice, ay, no me digas, no sé qué hacer. Pero hay una narrativa que dice que son mentiras. Claro, la cosa de la tecnología es tan potente que cada uno ve más series norteamericanas que dicen la verdad. Pero eso no le importa a la gente, porque una de las cosas que desarrolló un sociólogo llamado Carlos Randaules es la sociofobia, que es que el anonimato y la impunidad que generan las redes te hacen a ti decir lo que te dé la gana. Y por eso es que hay una cosa que llama Boaventura fascismo social. Gente que piensa fascistamente, que sufre porfobia, eso que trabaja Adela Cortina, que es que hay gente que odia a los pobres. Es un fenómeno muy presente, por ejemplo, en Colombia. Aquí también, con permiso de lo que están filmando, no me parar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos y amigas, el pensar este rollo de la educación hoy en día no es un problema de pararse en un salón de clase de la casa. Tiene que ver con todos estos fenómenos que se están dando y que no se pueden reducir a la currículum y la didáctica y la pedagogía. Porque es un pedacito del problema, chiquitico. Tiene que ver con cómo tú ese tema lo hablas en el contexto del mundo. Entonces, el saber educativo tiene que ser un saber totalizante, en el sentido que tiene que ver cómo los fenómenos sociales producen el fenómeno educativo. Verlo de otra manera es verlo de manera incompleta. Entonces hay una dinámica sincrónica y diacrónica, en el sentido de que hay una dinámica que a través del tiempo, que será lo diacrónico, y una dinámica sincrónica que tiene que ver con cómo los acontecimientos afectan el fenómeno educativo. Ok, entonces, fíjense ustedes, entonces yo creo que, para dar una respuesta, yo creo que tenemos que abordar, y yo fundamentalmente abordo el fenómeno educativo a partir de la antropología y el psicoanálisis. Bueno, y la pedagogía, por supuesto. ¿Por qué? Porque creo que la antropología y el psicoanálisis nos permiten comprender el sentido y la metamorfosis que está sufriendo la naturaleza humana en el marco de los cambios tecnológicos. O sea, seguiremos siendo humanos. La gente dirá, esta gente capaz de estudiar no simplemente pendejada. Pero la gente no lo cree, hasta que le sucede. Nadie creía que íbamos a estar recibiendo clases con careta, ni que íbamos a estar todos en pandemia. Y entonces te llaman, mire que nadie está, ay, se murió, me dio COVID. Nadie lo imaginaba. Y efectivamente estamos en un mundo. Ahora, aquí la gran pregunta es si vamos a vivir un mundo por unos pocos o un mundo para la mayoría.
Entonces, un mundo caracterizado por las zonas grises o un mundo de la transparencia. Entonces, bueno, esas son las discusiones. Voy a poner un proceso aquí para presentarme. ¿Cuántas personas estarán conectadas? Yo muy poquitas, nada más 3. Bueno, yo me llamo Rubén Reynoso, ya me presentaré. Soy profesor de historia, tengo 46 años dando clases. En primaria, en bachillerato. Tengo una maestría en gerencia educativa. Tengo estudios de posgrado en gerencia. Tengo un doctorado en educación. Y estudié ciencias sociales a nivel doctoral, pero bueno, no sé qué la tesis, me hace claro. Tengo 2 doctorados, uno en ciencias estratégicas para el desarrollo y uno en pedagogía militar. He sido profesor de bachillerato y de primaria por muchos años. Fui viceministro de Educación Universitaria con el comandante Chávez. Fui representante de Venezuela ante la UNESCO. Bueno, he sido director general de varios ministerios. Y en este momento tengo 7 meses siendo rector de esta universidad, cosa que nunca pensé que lo iba a tener. Eso es gracias a César Trompi que me hizo esa propuesta y estoy en este rollo. Yo aspiraba en este momento está dedicado a escribir mis libros. Pero bueno, vale, estoy en este rollo aquí, todo sea por la parte. Creo que lo que más me cuesta es ser rector y no poder hablar como me gusta hablar. Yo creo que para mucho a eso. Al final yo digo lo que pienso. Bueno, por una situación tan difícil como esta, es difícil decir lo que uno piensa. No por un problema de que haya una dictadura, no, sino que cuando hay situaciones de polarización y de guerra, es muy difícil tener un pensamiento diferencial. Bueno, porque al final la gente se agrupa ante el temor. Eso pasa con el COVID, con la guerra, con las sociedades políticas extremas. Y eso no es lo normal que sea así. Eso no es lo típicamente humano. Como yo le digo a mis compañeros de trabajo todos los días, el problema de las crisis es que sacan lo mejor y lo peor de la gente. Y no hay término medio. O sea, yo en esta situación del COVID he visto actuaciones de gente heroica, he visto actuaciones de gente miserable. Entonces, pues como tú vas en el punto medio que permite que la gente siga creyendo en la solidaridad y tal, es muy difícil, porque el temor a la muerte es un sentimiento irracional, entre otras cosas porque no nos educan, y eso sería una dimensión tecnológica de la formación para que uno piense en la muerte, y que se prepare para ella, porque es el único seguro que uno tiene en la vida, la muerte. Entonces, a mí me gusta mucho contar una anécdota. Cuando yo estaba en no dio clases, algo no daba filosofía, un tipo que era existencialista, un excelente filósofo. Entonces, bueno, imagínate unos muchachos de 17 años y el tipo arranca explicando, bueno, el primer significado de la muerte, y la muerte para acá, y la muerte para allá, y la muerte, y nos vamos a morir, somos como el lápiz, que mi hermano utilizamos más y agota. El tipo me quitó en la clase, está hablando 2 horas de la muerte, se nos olvidó nosotros llamamos nuestro oriental, y yo, mire, profesor, si usted se queda hablando, me voy a morir, le voy a hacer carajazo. Efectivamente. Y el profesor, porque a veces tiene un filósofo maravilloso, le dijo, hijo, que no. Entonces, bueno, nos educan para la muerte, a pesar de que todos creemos en Dios y en el hecho de que, bueno, Dios al tercer día resucitó y tal que sea. ¿Okay? O sea, al no educarnos para la muerte, las situaciones de posibilidades ciertas de la muerte hacen que uno reaccione de manera terrible. Cosa que no le pasa a la gente en los barrios.
Pero la gente de los barrios tiene la muerte al frente todo el tiempo. Que es una cosa que yo trabajé 12 años de mi vida en uno de los colegios del LIC de Caracas. Yo todavía he sido de izquierda, bueno, toda mi vida adulta. Bueno, tengo razón política desde los 12 años, hasta los 14 años. Y entonces, bueno, nunca pude trabajar en el Ministerio de Educación. Bueno, fueron perseguidos. En esa época las zonas educativas tenían, en el marco de la democracia, puntos de vista, unos papeles en la zona educativa donde estaban unos tipos que no podíamos tener horas de clase en el ministerio. Y yo encabezaba la lista de manera importante en Caracas. Entonces, entre otras cosas, cuando me gradué, fui con una manifestación y tomé la zona educativa para que no hubiera trabajo todo y me monté. Me paré sobre el escritorio de la jefa de zona. Cosa que creo. El mundo es un pañuelo. Tú sabes que la jefa de zona en esa época era la hermana Antonio Luis Cárdenas. Y después yo trabajé con ella en el Colegio de la Cumbre. Bueno, lo cierto es que bueno, la vida me puso entonces, siendo de izquierda, a formar niños ricos. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? Lo está diciendo para decir algo que tiene que ver con el problema A. Entonces, el formar a una élite, que es lo que hace los liceos ricos, comporta el desarrollo de unas habilidades que no la tienen los niños pobres. Entonces, una de las cosas que le ha costado mucho comprender a los países a propósito de esto, que le hace difícil comprender a la gente rica, es porque los pobres defendían a Chávez como lo defendían. Y yo creo que ahí comete un error el gobierno. Y la gente creía, incluso mucha gente del chavismo creía, que la gente pobre defendía a Chávez porque Chávez le dio cosas. No. La gente pobre defendió a Chávez porque Chávez le devolvió el sentido de la dignidad. Pero pobre, desde chiquito, tenemos cerca la muerte. Tenemos cerca. O sea, todos los estudios sociológicos coinciden en decir que la proliferación de la droga es una directriz emanada de los organismos del Estado, de los organismos de defensa de los Estados Unidos para frenar los movimientos insurreccionales. En Venezuela y en Estados Unidos. O sea, hay películas. Claro, todo el rollo de Vietnam, el problema de meter droga. Hay una película con Denzel Washington que se llama El Gángster Negro. El Gángster Americano, que es que narra todo cómo Estados Unidos puso, cómo la droga, toda la guerra de Vietnam tenía que ver con el tráfico de droga para introducirlo en el Bronx y en los barrios populares norteamericanos. Bueno, y eso pasó en América Latina. Y en lo cultural también, profe. Acuérdese de Bustuk. Acuérdese de Bustuk. Sí. El año 68, el medio francés. Entonces todo ese movimiento de profesar la droga tenía como finalidad acabar con los movimientos populares en los barrios. Y entonces la vida de los barrios se envillecieron, porque bueno, asociado a la droga viene el problema de la violencia. No había una cosa más sana que Caracas. Sana. Una comunidad sana, donde la gente se conocía, compartía, convivía. Y eso lo acabó la droga. Entonces, nosotros cuando nos creemos en barrio, desde el momento que la droga se hizo masiva, yo soy un tipo de 66 años, a mí me llegó la droga cuando tenía como 13 años, yo empezaba a consumir droga. Yo siempre pongo el ejemplo de mi generación. Nosotros éramos una pandilla, como me crié pro patria, y nosotros éramos una pandilla como de 20 tipos, de mi edad. Hay unos más adultos, muchos ya están muertos, pero lo cierto es que de ahí para abajo, todos están muertos. Y todos con problemas de droga. Entonces uno aprendió a convivir con la muerte. Entonces cuando Chávez reivindica el sentido de dignidad, porque es una cosa que la gente no sabe, ¿por qué nosotros tuvimos éxito con Michel Ross? Muchos tipos que eran vagos, que tenían escolaridad en los barrios, se pusieron a la clase en Robinson 1 y Robinson 2. O sea, toda la organización popular
Yo no tuve Robinson 1 y 2, yo tuve Misión Sucre, en la primera junta directiva de Misión Sucre. Pero toda la organización que se tejió alrededor de las misiones tenía que ver con la gente en los barrios, con la gente que sabía leer y escribir. Porque además el método Yo Sí Puedo es un método muy hábil por la vía de condicionamiento operante para que tú aprendieras a asociar letras, números y aprendías muy rápido. Entonces, toda esa operación fue gracias a que Chávez le reivindicó, y por eso es que el método Yo Sí Puedo, porque tenía que ver con que tú sí puedes. A mí me tocó ir a Ginebra. O sea que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra es donde nos presentan los exámenes, que son presentaciones de los logros. A mí me tocó presentar, el primer examen que hizo Venezuela fue de educación. Y a mí me tocó el honor de ir yo, porque ya no podía ir, era vicepresidente, pero yo fui. Y yo me tocó exponer en varios países, por Tailandia. Entonces yo me acuerdo que un embajador africano me preguntó, bueno, ¿cuál crees tú que es la diferencia? Y le dije, Chávez, ¿no? Chávez. Porque bueno, es un tipo que se puso al frente de ese proceso. Y después me tocó también ir a montar planes de alfabetización en África, que me mandó el gobierno. Y me acuerdo que el embajador, el presidente de Senegal, es un tipo así con un currículum. Tiene un libro de, bueno, el que era ese entonces, un libro de toma de decisiones que tiene así como 1000 páginas. Un libro así que es de lectura obligada en Europa, en la Europa francófona. Y entonces me preguntó el ministro de Educación de Senegal, ¿qué cree usted que hay que hacer para que poner al presidente al frente del proyecto de alfabetización? Si no es más posible. No sé. Bueno, ¿por qué? Pues eso tiene éxito, porque hay un tipo de escucha que se montó y le dijo a la gente, mira María, tú Juan, Pedro, tú puedes. Y entonces, ese sentido de identidad, hay una cosa que en Venezuela, cuando lo metan ahí en el análisis de las cosas que nos vamos a preguntar, la educación es un valor transversal. ¿Qué significa que la educación es un valor transversal? Que la gente le da muchísima importancia a la educación. Y yo creo que ahí sectores del chavismo están pelando cuando quieren despreciar eso con el diálogo de saber. No vale. Nosotros identificamos gente que cobraba, ahorita no vamos a ver una cosa muy difícil, que cobraba la beca en Misión Sucre y se inscribía en universidades privadas para pagar. La gente le interesa eso, Carmen, el salón, la vaina. Yo soy de esta universidad. El sentido de pertenencia. Entonces los ricos venezolanos de la clase media no entienden eso. Y le voy a contar una anécdota explicado antropológicamente. Yo tengo un amigo que ya se murió, era un tipo brillante. Y vivía ahí en Simón. Entonces un día estábamos juntos. Entonces el tipo se movía con igual destreza en el barrio que en el country club. Entonces me dice un día, bueno, vamos a salir, vale, acompáñame ahí que tengo que ir con el velorio, unos panas míos que se murieron. Y entonces llegamos primero al velorio ahí en, ¿cómo se llama? El barrio que está al lado de Simón y Vito Salinas. Y entonces el tipo se reunió, estamos ahí, entonces estamos en pleno velorio y llegó la otra familia del difunto, que nadie la conocía. El segundo frente. Y se armó tremendo, pero ¿dónde tú que el tipo se llamaba Pedro? Y entonces estaba la urna y entonces las dos esposas formando un pedo a Pedro. Y entonces yo le digo a este pana mío, le digo, mira compadre, vámonos de aquí antes que esta vaina se torne en un conflicto de mayores proporciones. Pero lo cierto es que entonces los hijos del tipo de un patrimonio, el rollo. No vamos. Pero además todo el mundo hablando con el muerto, ¿no? Oye, Pedro, ¿qué es esto? Después llegamos al, no voy a decir el nombre de la familia, porque una familia muy famosa en Venezuela, una de las familias más ricas de este país, digamos algo. Por supuesto, la funeral Valle en la cara. Todo el mundo en riguroso negro. Contratada a esa gente que llora. La llorona. Entonces este pana mío me dice, ¿qué crees tú? Estábamos allá en el barrio y él se me prendido y aquí la gente me habla. Y bueno, muy sencillo, porque los ricos están muertos vivos, los pobres siguen vivos después de la muerte. ¿Qué es el sentido simbólico de la vida? Entonces, la educación
A mí se me ocurrió eso en ese momento y tal, qué sé yo. Pero después leyendo a Frank Hickelhammer, que es un teórico duro, pero que además es un teólogo, bueno, Hickelhammer dice que el capitalismo es la racionalidad de la muerte y de lo que se busca es buscar la racionalidad de la vida. Dios mortal. Entonces, ¿qué es lo éticamente pertinente desde el punto de vista educativo? Es otra dimensión epistemológica de este rollo. El que nosotros hagamos investigaciones que apunten al desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque si no hacemos investigaciones que apunten al desarrollo de la vida, simple y llanamente estamos atrapados en una lógica que no es la adecuada. Déjenme hacer una pregunta a esta clase de una pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes tienen clase los viernes cada semana una materia distinta? Luis. Tenemos encuentros por WhatsApp. Ok. Entonces vamos a poner un acuerdo de lo que vamos a hacer. Ustedes recibieron el programa, ¿verdad? Ok. Entonces, ustedes se van a leer cualquiera de los libros que yo les mandé. No. Bueno, se los mando el fin de semana. El sábado se los mando. El sábado les voy a mandar el programa de nuevo, porque además hay gente que no está inscrito en eso. En el programa está el plan de evaluación, que es el siguiente. Tienen que hacerme 4 ensayos de una cuartilla, donde me van a hacer una reflexión de un libro que me van a leer, y al final me van a hacer unas preguntas que ustedes le van a hacer al libro. Por supuesto, la pregunta no puede ser de qué trata el libro, no, son preguntas que tienen que ver con cómo lo que dice el libro nos pone a pensar de una cosa más allá. Entonces, el criterio de evaluación, ya que somos profesores, es la pregunta. ¿Okay? Y por supuesto, tiene que decir que trata el libro porque, bueno, una verificación de la lectura. Entonces, son 4. Eso vale el 40% de la nota, 10% cada cosa. Después me van a hacer, a la mitad del curso, una exposición de 5 minutos o de 10, no sé, donde me van a plantear epistemológicamente, es a la mitad del curso porque tienen que tener claro que la epistemología, yo no lo tengo muy claro, pero ustedes van a tener claro, seguro que sí, ustedes todos tienen que ser más inteligentes que yo, donde van a plantearme qué preguntas epistemológicas le van a hacer a su investigación. ¿Quién le está dando ustedes el seminario? ¿Tuviste el seminario, Hugo? Sí. Ok, entonces fíjense ustedes. Entonces yo, bueno, tú lo sabes, eso es lo que me trabajo conmigo. A mí me gusta que la gente investigue a partir de un investigador que se llama De Bruyn, que básicamente plantea que en toda investigación doctoral, esto es para lo del doctorado, no para lo de la maestría, toda investigación doctoral tiene 4 polos: un polo epistemológico, uno teórico, uno técnico y uno morfológico. A eso lo llamaba Vigo la metódica, que tiene que ver con la combinación del método con la epistemología. Y la epistemología tiene que ver, entonces, ¿cuál es el método de investigación? El que determina la realidad. Eso lo llamaba Vigo meterse en la candela. Yo le decía a uno, métete en la candela. Métete en la candela es que la realidad te interpele. Y te interpele existencialmente. En consecuencia, ustedes tienen que preguntarse a la mitad de este curso la dimensión epistemológica de su trabajo con su tesis, porque ustedes ya están en el segundo semestre. ¿Okay? Que tiene que ver con cuál es la naturaleza del conocimiento que ustedes van a desarrollar. Okay. Y el último trabajo es un ensayo, donde ustedes me van a hacer la parte epistemológica de su seminario. O sea, que es un trabajo que incluso lo pueden hacer en conjunto con el trabajo que van a hacer con Mesones. Porque tiene que ver con, entonces, esto es 40%, 20%, y el otro es 30%. El otro 10% es las cosas que me dedican. Está vendiendo mango en la calle, vamos a ver qué pasa el tipo. Miren, y entonces los sábados en la tarde yo lo voy a leer. Yo no podía que no libro. Entonces los sábados nos podemos conectar por WhatsApp, ustedes me preguntan lo que consideren, yo le voy a estar mandando libros. Yo tengo, ustedes vieron la bibliografía, esa bibliografía que está ahí, salvo 3 o 4 libros, yo la tengo todas en PDF. Entonces, yo se lo voy mandando. Creo que no te dimos los correos de ellos. Entonces, no, sí, yo no tengo los correos, pero me lo mandaron por la universidad.
Lo mandó Sí, lo tengo. Maigualida. No, Lidwin. Lese. Lese. Y Lidwin. La cual todavía no ha agarrado todo. Lo que pasa es que como yo tengo tráfico de influencia, o sea que le hicieron y la cual le hice directamente va todo por arriba. No, pero tampoco estoy full ocupado, entonces. Bueno, voy a pedir de todas maneras. Le voy a pedir disculpas a los que están por allá, preséntense ustedes, pero para conocer lo que son, qué hacen. Vamos a ver cómo hacemos eso. Sí, bien. Está con usted. ¿Tú eres qué, periodista? No, yo soy licenciada en educación, especialidad ciencias sociales. Ah, pues yo creo ahora. Soy de Barranquilla, tengo 16 años, 15 años en Venezuela, me vine en el 2006. ¿Eres argentino? Barranquilla, Colombia. Ah, eres colombiano. En la costa atlántica. Tengo 15 años aquí, decía, vine en el 2006, me quedé aquí, pero me vine ya, estudié allá en la Universidad del Atlántico, educación. O sea, tu título es colombiano. Sí, señor, de Barranquilla. ¿Y te dieron revalida aquí? No la hice, no la he hecho. Ah, para el convenio no es de ellos. Me he ¿Y incorporado. trabajas en educación? Me he incorporado en el área de, por ejemplo, he estado en la comunidad Miranda. ¿Haces trabajo comunitario? En los procesos de organización en el 2006-2007, de organización de los consejos comunales, formación y fortalecimiento de esa área. Fue como el boom en esa época por el tema de la ley de los consejos comunales. Después estuve en la UNES, en diseño curricular del PNE. Pero por el convenio entre de ellos, el título tuyo es validado automáticamente. Sí, no hice la diligencia porque como me inserté en algunas áreas donde no necesitaba la reválida, puede decirse, y estuve activa, pues, vinculada en los procesos abiertos de formación. No he estado en aula. Desde que me gradué, yo nunca he estado en aula, en procesos educativos de aula, sino en procesos educativos abiertos. ¿Y ese instituto es una universidad pedagógica o una universidad de todas las carreras? De todas las carreras, Universidad del Atlántico. Esa no la he escuchado. Yo conozco la universidad colombiana, pero esa no la conozco. Bueno, la del Atlántico es el departamento, ¿no? Lo que aquí se llama Estado. Y la capital es Barranquilla. Solo tiene una universidad pública que se llama Universidad del Atlántico, que por supuesto entonces trata de recoger, imagínense, toda la población estudiantil De todo ese departamento. de todo ese departamento, pero además porque Como las por universidades ejemplo, federales en Brasil. porque por ejemplo en Bolívar, que su capital es Cartagena, solo hay también una universidad pública. En el Magdalena, cuya capital es Santa Marta, solo hay la Universidad del Magdalena también. Entonces es una canción que se llama Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Ajá. Entonces, bueno, vengo de allá y aquí he estado insertada en los procesos estos abiertos de formación política y todo eso. Hija, cuéntame. Ay, bueno, pero un poquito loco. Bueno, yo soy Nelita Ferrer. ¿Cómo? Quítate la voz, que no te oigo. Por favor. Yo soy Nelita Ferrer, egresada del técnico de canales en educación integral. Actualmente estoy en aula. ¿En qué año egresaste? Todo lo hago online. ¿En qué año Yo salí en el 2013. Ok. De mí. Actualmente estoy en aula, todo lo hago obviamente vía ¿Y tú puedes trabajar? En la Unidad Educativa Nacional Los Cabos. Nos corresponde una vez a la semana en el colegio, a recibir a los padres, ¿En qué grado? representantes, cuarto grado. Clave, clave. Porque yo les decía facción. Yo tengo ya hace tiempo ya no sé nada. Comprensión. Mi maestra de cuarto grado se llamaba Isabel Marcano. María Teresa de Martínez. Tú sabes que a mí me pasó una cosa extraordinaria con esa maestra, que después trabajó conmigo en el liceo de la clase. Entonces, cuando llegó así, entonces yo le digo, 12, porque tenía una tan extraordinaria que. Mi mamá ya tenía como 5 años de relación en ese liceo cuando la señora llegó. Y te digo, oye, qué bien que tú contrataste a esa señora, ¿vale? Entonces me digo, porque ya tú vas a ver. Entonces, la señora llegó, bueno. Usted no se acuerda de mí, no se puede acordar de mí, porque yo tenía, no sé, 7, 8, 9, 10 años. Y
¿De dónde lo pongo yo? De la José Horacio Ortega. Y me dice, de cuarto a 2. Y el tipo me dice, no me digas que te di clase. Le dije, sí, te doy clase en cuarto a 2 en turno de la mañana, ¿no? Y llegó a dar clase en la cumbre de ¿tú te acuerdas de mi nombre? Y de todo, la maestra Graciela Cohen en quinto, el profesor Jovito Castro en segundo, la maestra Isabel Medina en segundo grado, en tercer grado. Y digo, no puede ser que tú creas el momento de tu maestro, ¿cómo me vas a acordar que tú eres una maravilla de maestro? La que sepa cómo marca un maestro del cuarto grado a sus alumnos. Cuéntame, compadre. Bueno, yo soy periodista y locutor, licenciado en comunicación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Fui el primer título en licenciado en comunicación social que entregó la profesora Hanson cuando asumió. Di clases en la UNES de comprensión de texto, habilidades lingüísticas y escritas. Estuve 8 años, estuve 8 años en la universitaria, donde desarrollé mi trabajo de especialización que se basó en la escuela de comprensión de la lectura. ¿En dónde la Bolivariana? En las áreas universitarias. Estuve en las Evasión por cierto. Estuve en la Avenida Alejandro Fuenmayor y estuve también en la de la CILSA, en el Colegio de Fe y Alegría que está allí. Estuvimos desarrollando ese trabajo, finalmente me dio el título de especialista, recién lo acabo de registrar y estoy cursando educación porque pienso desarrollar el trabajo en función de lo que es proyectar el potencial, pues, lo que es la educación como tal, desde la interioridad del estudiante, que asuma el proceso del aprendizaje permanente, como usted mismo lo decía, como una forma de vida. Y eso es batalla dura porque... Voy a decir que es el continuo humano de... No. La pelea es dura porque los primeros semestres, que es donde me han anclado, que es comprensión de textos 1 y 2, es un trabajo bastante fuerte porque los muchachos vienen desadaptados, o sea, vienen una especie de discontinuidad con respecto a lo que es el entender lo que están leyendo, desarrollar sus textos propios. El copy y pega les hace todo muy sencillo según lo que ellos entienden, y entonces, junto con la unidad curricular, comprensión de textos 1 y 2 y epistemología de la comunicación, tengo que endulzárselos para que ellos mismos vayan redactando sus textos y vayan creando su propia manera de pensar y de redactar. ¿Cuál es un tipo que se llama Daniel Dennett? Búscalo y lo ve. Yo creo que el problema es otro. ¿Y qué me investigas tú? Mi pregunta es, ¿cómo ha afectado a la educación la guerra no convencional que viene desarrollándose contra Venezuela? ¿Y la tuya cuál es? ¿Cómo te llamas tú? Viviana García. Liliana. Viviana. Viviana, ajá. ¿Cómo te llamas tú? No, sí, tienes que ponértelo, ajá. Ya estoy traumatizada. No te traumatices, ponte, lo mejor que te traumatices y no te mueras. Yo, mi tesis trata del derecho a la educación en tiempos de pandemia en planta del grupo de prevención y protección de cada familia en escuela. Como yo trabajo por esa rama, ¿verdad? Entonces yo quiero como demostrar con evidencias toda la parte, como decirle, de las vivencias que han tenido tanto los docentes, los alumnos, los padres en esta situación de pandemia. Eso no tiene dimensión de doctorado. Y la otra tampoco. Tienen que buscar, ¿cierto? Esto es una opinión mía. Si los demás profesores le dicen que no es así como yo digo, hazle caso a los demás profesores. Una tesis doctoral tiene que producir, aunque sea una categoría. O sea, esos trabajos son descriptivos. Eso tiene dimensión de una tesis de maestría, pero no de una tesis doctoral. Porque una tesis doctoral tiene que hacerse una pregunta de orden epistemológico. Aunque sea uno. Porque si no, son tesis instrumentales. Son válidas, no están malas, pero no son doctorales. Es una discusión en la Bolivariana, por cierto. Y de todas las universidades. Bueno, pero yo voy a hablar donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que considera que no.
Y yo estoy en desacuerdo. O sea, para mí, una tesis doctoral, porque es que si no son tesis de maestría. Que se argumenta que la transformación Por ejemplo, de la realidad es lo más aquí en importante, este pero no curso- se la conocen como la... En este curso y en el curso que yo doy en el otro doctorado, hay estudiantes de maestría y doctorado. Si las tesis se preguntan lo mismo, ¿qué sentido tiene que uno sea un magíster y otro doctor cuando ven la misma materia? Entonces, la diferencia es el esfuerzo intelectual que hace el estudiante. Y eso implica una pregunta que tensiona la realidad. Que la tensiona. Y que la tensiona porque trata de construir un concepto que abarca el fenómeno que tú estás estudiando y que tú lo identificas en el proceso de definición. Entonces, cuando Pierre Bourdieu desarrolló la categoría de hábitus, que después la utiliza, por cierto, un español colombiano que se llama Martín Barbero, la utiliza para hablar del diseño curricular, un trato que se llama Educación, Transversalidades y Currículum. Bueno, está construyendo, es una construcción categoría. ¿Me explico? Porque el hábitus lo utiliza Pierre Bourdieu para hablar de los patrones culturales que desarrolla la sociedad en la gente. Y esto lo toma Martín Barbero y lo convierte en una categoría curricular. Fíjense ustedes, en mi tesis doctoral yo desarrollé la categoría de complejo rico-mito, que López Sanz la utiliza, que fue mi tutor, la utiliza para hablar de las prácticas religiosas populares. Y yo utilicé esa categoría para desarrollar el concepto de prácticas curriculares. ¿Ok? Entonces tú tienes que producir una categoría que te permite identificar un fenómeno que tú estás estudiando. Yo hice un trabajo para la sociedad que se llama La Escuela en Transición y traté de demostrar cómo la forma de organización de la escuela o la forma de organización de la escuela está montada para que la gente vea como normal la vocación abstracta del trabajo por parte de los ricos. Es una categoría. Entonces tú tienes que construir una categoría. ¿Cómo se construye una categoría? Claro, una categoría se construye, por eso vamos a hablar otro semestre, a partir de cómo tú vas identificando un fenómeno en la realidad y a ese fenómeno le pones un contenido. Ahora, ese contenido tiene que ser nuestro, porque el problema es que las categorías que utilizamos las inventaron los europeos para los fenómenos europeos. Nosotros hemos inventado categorías que nos permiten identificar los problemas venezolanos. ¿Ok? Lo más de ese tamaño. Buenos días a los que están conectados. Nos vemos.